Hola y bienvenidos a Palabra Pública. El día de hoy nos encontramos junto a Luis Marchena, junto a Ignacio Said y junto a Rafael Acevedo. Otro jueves más, hoy, les dije la verdad, otro sábado más. Esto sale los días sábados. Para discutir temas contingentes, temas de interés. Y lo que vamos a estar discutiendo hoy es dos temas que la verdad es que yo desconocía un poco, y agradezco aquí a mis amigos que me han puesto a leer y a descubrir todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 de la ONU y lo del Foro Económico Mundial, que se llamaría el The Great Reset. Yo creo que esto va a ser un tema muy interesante el de hoy. Y nada, los invito a que se queden, pero antes los quiero invitar a que le den like a este video, lo compartan, se suscriban al canal. Y nada, compartan la voz que en Palabra Pública estamos dando la batalla de las ideas y ustedes son siempre muy bienvenidos. Bueno, hoy día inauguramos un nuevo bloque que es acerca de reflexionar sobre cuestiones contingentes. Y cada uno de nosotros va a estar dando una breve reflexión sobre algo que nos puede interesar en particular. No sé si quieres comenzar tú, Ignacio. Hola a todos. Bueno, sí, desde luego, yo los quería llevar a Chile y quería reflexionar el tema que, bueno, el 15 de noviembre del año pasado se inició un proceso en el cual se firmó un tratado, ¿no es cierto?, por una supuesta paz y una nueva constitución. Este tratado, bueno, fue una respuesta a la nueva política cadenaria violentista instalada en Chile, que se ha mantenido y que ha tenido nuestros compatriotas desde hace años en la Araucanía y luego en todo durante el 2020 bajo la presión del terrorismo político. Este proceso que hizo principalmente a los principales culpables, valga la redundancia, ¿no es cierto?, de todos los malestares de la sociedad chilena, o sea, los políticos, que se desprendieran de todas sus responsabilidades para llenar de esperanzas de manera oscura a la aplastante mayoría que optó por la opción del apruebo en el pasado plebiscito que se realizó en Chile. Esperanzas, creo yo, que jamás verán la luz, por las mismas reglas del juego y que muy pocos se dedicaron a estudiar responsablemente. Hoy estas mismas reglas peligran gracias a un posible proyecto de ley que está siendo ingresado por la diputada del Partido Comunista Camila Vallejo, la cual espera eliminar el consenso del 2/3 para aplicar una simple elección por mayoría simple. Para entender, en principio, cuál es el problema, es necesario que los chilenos entiendan que la Asamblea Constituyente asume un rol y un poder absoluto al momento de, como dice la palabra, constituir esta médula espinal de nuestro sistema social y político. Muchos acusan de fantasioso, incluso fuera de la realidad, que lleguemos a hacer una comparación de convertirnos en Argentina o en Venezuela, pero la verdad no van a ser ángeles caídos del cielo los que librarán la batalla en este nuevo proceso constitucional, y es hora que todos despierten de aquel sueño, bueno, que nos ciega, porque podría ser que más adelante, y esperemos que no, sea demasiado tarde realmente para darnos cuenta de lo que está en juego en nuestro país. Muchas gracias, Ignacio. Rafael. Bueno, Francisco, nuevamente muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que yo voy un poco hacia el cambio que todo este movimiento del cual vamos a hablar está promoviendo, ¿okay? Yo creo que nosotros no somos ajenos a este tipo de cambios, sobre todo el cambio cultural. Lo hemos visto en el caso de nosotros, Luis Carlos y mío, en Venezuela, el cambio cultural. Y es algo que es fundamental que hemos hablado y que siempre comento en donde yo hable. El gran enemigo ahorita, en este momento en Venezuela, no es digamos, el socialismo en sí, es la cultura socialista que se ha implementado. Y eso que ha dicho Ignacio es fundamental, porque la cultura comienza a cambiarse a través de las instituciones de los países. Entonces, al cambiar la constitución, al cambiar esta constitución en Chile, ustedes van a tener el grave peligro de que
su cultura va a ir más y se va a afianzar, se va a aferrar más el socialismo, se va a enraizar más el socialismo dentro de la cultura. Y es más fácil pelear en contra del socialismo que en contra de la cultura socialista, porque la cultura es una variable, es una institución, una característica casi que incambiable en el muy largo tiempo, muy largo plazo. Entonces, eso es lo que quisiera dejar en este breve segmento, ¿okay? Todos los que estamos luchando por el cambio en nuestros países, en el mundo, por las libertades, debemos focalizarnos sobre todo en la cultura, ¿okay? Porque allá es donde esta gente, estos movimientos, el marxismo, por eso se llama el marxismo cultural, te va erosionando y te va destruyendo una institución fundamental como es la cultura de un país. Luis. Saludos a todos, Francisco. Bueno, muchísimas gracias otra vez por invitarme y estar acá con ustedes. Un placer. Yo quiero comenzar con una breve reflexión sobre una frase que dice: el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Es una frase que es importante tenerla en cuenta, sobre todo en nuestros días, y que va muy relacionada con el tema que vamos a conversar hoy, y precisamente es lo que nos trae acá. Nosotros tenemos que tomar esa postura de mantener la eterna vigilancia de la libertad para no perderla. ¿Podemos comenzar? Uh-huh. Bueno, mi pequeña reflexión es sobre el levantamiento de todas estas ideas totalitarias que intentan colectivizar, intentan transformar a los individuos en un número. Justamente lo que se le acusa al capitalismo, de que ve a los seres humanos como un número, es todo lo contrario. Entonces me quiero hacer cargo de una frase y la quiero modificar. La frase sería que uno es el primero entre sus iguales, pero yo la quiero modificar. Quiero decir que uno es único e irrepetible entre sus iguales. ¿E iguales en qué? En dignidad y derechos. Teniendo esa igualdad, más un sistema que promueve la libertad de emprendimiento, de pensamiento, etcétera, podemos llegar a tener sociedades verdaderamente libres, prósperas, y donde la innovación esté a la orden del día. Entonces, yo creo, como dice Luis, que estar eternamente vigilando la libertad, que comienza, considero yo, con descubrir que uno es irrepetible, que uno no es parte de un colectivo y que uno no se pierda ahí, sino que uno colabora con el colectivo, pero uno nunca deja de ser uno en esencia, que eso es lo que se está tratando de hacer ahora, de igualar en todo aspecto. Y bueno, ya entrando al tema principal, me gustaría compartirles un documento. Digamos, estar discutiendo, comenzando este segmento, discutiendo sobre este documento, este artículo que salió en el World Economic Forum, que para los que no sepan qué es el World Economic Forum, es también conocido como el Foro de Davos, se encuentra en Ginebra y fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, y básicamente ahí se reúnen los líderes, empresarios, políticos, actores culturales, digamos, que están llevándola en el mundo a discutir temas, por ejemplo, desde 1991, temas ambientales y temas que tienen que ver con asuntos de integridad y igualdad a nivel global. Yo ahora les quiero compartir, yo traduje esto, entonces, para que esto fluya más, y lo vamos a leer este artículo en español, y solo quiero que observen el título. Dice: bienvenido al 2030, yo no poseo nada, no soy dueño de nada, no tengo privacidad, y la vida nunca ha sido mejor. Ya con esto podemos tener una idea de lo que vamos a leer. Diríamos, una apología al socialismo, al comunismo. Exacto. Estoy tratando, esto no me deja abrir. No tienes que salir. Ahí lo hice. Entonces, dice: bienvenido al año 2030. Ojo, ustedes me van parando cuando ya quieran
discutir sobre algún punto, ¿ok? Bienvenido al año 2030, bienvenido a mi ciudad, o debería decir nuestra ciudad. No poseo nada, no tengo vehículo, no poseo casa, no poseo ningún electrodoméstico o vestimenta. Esto podría parecerte extraño, pero es perfectamente razonable para todos los que vivimos en esta ciudad. Todo lo que consideras como un producto ahora se ha convertido en un servicio. Tenemos acceso al transporte, alojamiento, ojo, alojamiento, no a un hogar, comida y todas aquellas cosas que necesitamos en nuestra vida cotidiana. Una a una, todas estas cosas se fueron haciendo gratis, así que ya no tiene mucho sentido poseer nada. Así que bueno, Francisco, mira, un punto fundamental ahí. Fíjate la barbarie, digamos, desde el punto de vista económico, como, bueno, en esta apología del comunismo, pues se llega y se trata de desvirtuar la clasificación fundamental de bienes y servicios, productos y servicios. ¿Ok? ¿Por qué? Realmente no hay una razón. ¿Acaso que los servicios son gratuitos? O sea, esa es la, digamos, el primer punto que podemos resaltar. O sea, estas personas como están tratando de decir entre líneas, mira, los servicios manejados por el Estado son gratuitos. Ok, entonces todos los productos son servicios, ¿no? Es imposible. Todo es gratuito, imposible. No puede haber gratuidad porque el precio, además de ser una señal del mercado, además de establecerse por todas las señales que existen dentro del mercado para el establecimiento de los precios, el precio es como la motivación, el incentivo que tiene el productor para realmente fabricar, producir todos estos bienes, productos y servicios. Uh-huh. ¿Okay? Exacto. Bueno, seguimos acá. Primero, la comunicación se digitalizó y se volvió gratis para todos. Luego, cuando la energía limpia se volvió gratis, las cosas comenzaron a moverse rápidamente. El precio del transporte se redujo dramáticamente. Por lo tanto, no tuvo más sentido poseer automóviles porque podríamos llamar autos autónomos a buscarnos, digamos, sin nadie que los manejara, o autos voladores para cubrir extensas jornadas en cuestión de minutos. Comenzamos a transportar... Francisco. Dime. Sí, mira, yo creo que ahí podríamos parar un poco, yo creo que ahí podríamos comentar varias cosas que dijeron y que también fueron un par de informes del World Economic Forum que estuve revisando y decían que, bueno, los cambios económicos que se van a ir después de la pandemia, bueno, haciendo hincapié en lo que estamos viviendo hoy, que iban a generar un largo impacto en el tiempo, pero no necesariamente iba a ser un impacto que iba a dejar una cicatriz. O sea, dicho sea de paso, lo que se conoce como la destrucción creativa. Y se dice que dentro de los grandes desafíos que va a tener el sector privado, o sea, cualquier persona que quiera emprender un negocio de manera libre, que no tenga relación alguna con el Estado, va a ser, primero, la digitalización y en segunda instancia, la creación de empleos por estos mismos empleos que se van a destruir. Acá tengo varios datos y que son muy interesantes, que dentro de lo que entrevistó el World Economic Forum, 80% de las empresas encuestadas dicen que van a invertir en una modernización digital. Ahora, la pregunta es, ¿y qué creen ustedes? ¿Pueden hacerlo o llevarán a cabo una modernización digital desde primero el sector privado y también desde el sector estatal? Esa es una muy buena pregunta. Siempre me ha parecido interesante, sobre todo escuchando los podcasts que sube ahora que estuve escuchando del Foro Económico Mundial, en el cual ellos asumen que llevando a cabo todos sus planes, que básicamente de algún modo
desincentivan a las empresas, a la vez las empresas van a sumarse a esta iniciativa, van a empezar a crear empleo, se van a volver empresas de constante innovación, cuando las políticas a las que se quieren llevar desincentivan totalmente la innovación. Entonces, yo considero que es un poco ingenuo pensar que se puede llegar a través de una contradicción el progreso. No podemos decir, vamos a hacer que la pista, la cancha donde las empresas, donde los privados se van a mover, funcione bajo reglas que les son desfavorables, y a la vez esperamos que ellos sigan innovando, sigan desarrollando en tecnología, que contraten a gente simplemente por cuestiones de raza, por cuestiones de género, etcétera. Y por lo tanto, ayer lo hablábamos con Rafael, que la ingenuidad aquí es infinita. Es infinita. Y uno se explica cómo gente que es director, y está en los directorios, presidente del Banco Mundial, de Microsoft, del Fondo Monetario Internacional, ven esta utopía o esta manera de proceder como algo factible en la realidad. A mí me llama poderosamente la atención. Francisco, yo diría que la ingenuidad es más de las personas que no tienen acceso a estos cargos, porque no creas, los directores de estos institutos están claros en lo que están haciendo. Ellos saben que eso no es posible, pero esa es la promesa, ese es el caramelo que le estás mostrando a las personas para que se engolosinen y quieran apoyar eso. Porque debemos partir desde el punto de vista de que por lo general el ser humano tiende a la comodidad. Y si a ti te dicen, mira, tú vas a estar en tu casa disfrutando de tu vida, súper cuidado, con la mejor educación del mundo, con el mejor sistema de salud, si te pasa algo, tú vas a tener todo cubierto, no vas a tener que trabajar, todo es gratuito, vas a llamar. Oye, muchas personas van a decir, eso sí es vida, porque es disfrutar la vida. Pero los que están arriba, ellos saben que ese es el gancho para que ellos aprueben, para que ellos apoyen todas estas agendas de cambios culturales, porque ¿qué es lo que está pasando allí? O sea, ¿qué es lo que están promoviendo ellos? El ocio. ¿Por qué? Y esto es un punto importante, ¿por qué el welfare state ha funcionado en países como los países como Dinamarca, como Suecia, etcétera, los escandinavos? ¿Por qué? Porque la cultura del trabajo, la responsabilidad que ellos tuvieron durante los últimos siglos, antes de que se implementara el welfare state, fue muy grande, ha sido muy grande, se desarrolló una gran cultura al trabajo, un gran respeto por los demás, un gran respeto. Entonces, el welfare state, lógicamente, durante los primeros años funciona. El problema es que eso cambia la cultura y eso está siendo evidenciado en estos países escandinavos, cómo la cultura, la responsabilidad y todo eso ha venido cambiando. Y eso es lo que va apuntando estas promesas que no se van a cumplir. Fíjate una cosa, yo estaba tomando aquí algunos apuntes en relación a este tema. Y fíjense que el título comienza con una frase, yo no tengo nada. Esto es prácticamente la abolición de la propiedad privada. Marx estaría muy orgulloso de quien escribió ese artículo, que por cierto fue una diputada de Dinamarca, que está muy vinculada al Foro Económico Mundial. Entonces fíjense lo siguiente, cuando se propone abolir la propiedad privada, la consecuencia inmediata de eso es la abolición del individuo. O sea, a partir de ese momento el colectivo comienza a estar por encima del individuo. Y fíjense qué pasa, como muy bien Rafael lo decía, se pierde ese motor, se pierde esa motivación que tiene la persona de salir adelante, de hacer las cosas por sus propios medios, porque ¿cuál sería la finalidad en una sociedad
que ellos la plantean como una utopía, pero yo consideraría que es una sociedad distópica. ¿Cuál sería el motor de esas personas de desarrollar sus actividades del día a día si no creen que van a tener una ventaja, vamos a decirlo de esa manera, alguna ventaja o algo positivo para ellos mismas en un futuro? Realmente es bastante difícil, porque la única motivación, el único motivo, creo que no has llegado todavía a esa parte del artículo, que tienen esas personas para vivir de esa manera, es la preservación del medio ambiente y proteger a la Tierra del cambio climático. Ya por ahí un poco la motivación un poco controversial, aunque el artículo del año 2016, y podríamos decir que fácilmente ahorita en el 2020, que ya estamos casi entrando en el 2021, la motivación podría ser sanitaria con esta nueva pandemia del COVID-19. Entonces, fíjense una cosa, con todo esto, sumado al proyecto del Gran Reset que tiene el Foro Económico Mundial, básicamente lo que se busca es volver atrás antes del siglo XVIII, antes de la Revolución Industrial, y olvidar todo lo que se avanzó en las sociedades occidentales y en todo el mundo, con la Revolución Industrial en el siglo XIX, en el siglo XX, con todos estos avances tecnológicos, y volver a una etapa quizás, digamos, feudal, porque no se explica muy bien de dónde van a salir esos servicios. Muy bien lo decía Rafael, de dónde van a salir esos servicios que se van a proveer dentro de esa sociedad. Hay una cosa, cuando inicia el experimento del socialismo, que ocurre con Owen, en una pequeña comunidad en Estados Unidos, donde básicamente utilizan los mismos preceptos. Una sociedad libre, donde nadie tiene nada, pocas personas trabajan, y la mayoría de las personas, digamos, pasan el tiempo invirtiéndolo pensando, recreándose. Y ese experimento, que duró algunos años, al principio funcionó muy bien, como muy bien dice Rafael, pero a lo largo de los años se convirtió en un fracaso, porque fue una sociedad en donde pocos trabajaban y la mayoría, digamos, disfrutaba de ese trabajo de ese pequeño grupo de personas. Y el hijo de Owen, que fue el que creó esta idea, escribiría después, ya una vez que terminó esta sociedad, y una sociedad en la cual pocos trabajan y vive, la gran mayoría vive de esos pocos, es una sociedad que está condenada al fracaso. Y eso es lo que va a pasar con este artículo, que a pesar de que es algo que es un plan que está bastante avanzado, yo creo que vamos a hablar de eso un poco más adelante, es algo distópico, o sea, la naturaleza, y va en contra de la naturaleza propia del ser humano. Por lo tanto, eso está condenado al fracaso. Sí, fíjate, pareciera ese artículo, cuando tú lo lees completo, inspirado totalmente en esta novela A Happy World, Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley. No sé si todos han tenido chance de leerla. Muy distópica, donde habla de un mundo perfecto, pero resulta que bajo la mesa había algo que no era muy bueno. Bueno, eso es lo que es. Esto es lo que está por encima de la mesa. Ok, lo bonito de que tú no vas a trabajar, pero debajo de la mesa, ¿cómo tú vas a soportar eso? Eso es prácticamente con coerción estatal. Con coerción estatal, porque si no existe esa motivación para las personas de hacer algo, por ejemplo, una persona de abrir una panadería, obviamente porque piensa obtener un lucro, y eso está bien. Pero si no tiene esa motivación de tener algún lucro porque quiere comprar algo, porque hay una abolición de la propiedad privada, entonces solamente lo puede alcanzar con coerción estatal, porque no tiene otra manera. Es obligando, una pequeña élite obligando a las otras personas a hacer. Es ingeniería social, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que el lucro ha sido avanzado, pero el lucro, la verdad, es la recompensa que uno recibe cuando uno crea valor. Por ejemplo, crear valores, por ejemplo, yo voy y toco en una fiesta para un matrimonio que está celebrando su día de matrimonio.
yo estoy creando valor porque ellos están disfrutando de mi violín y a la vez ellos me están recompensando por haberle hecho esa tarde agradable. O yo necesito dinero para pagar mi renta y un amigo me presta ese dinero y yo después le devuelvo el mismo dinero, y además yo le decía a mi primo el otro día, porque me nace, le regalo además un pastel. Eso es lucro de algún modo. Yo le estoy devolviendo con un excedente lo que él me ha prestado. Entonces, el lucro es básicamente la recompensa que uno recibe por crear valor, por crear valor en el mercado, en la sociedad. Por otro lado, es una mentira, y ya lo dijo Milton Friedman en su famoso speech cuando dice que no hay, there is no such thing as a free meal. Entonces, él dice, cada cosa que tú ofreces gratis tiene que ser creado por alguien más. No hay nada gratis. Inclusive si tú dices, en este artículo bien utópico, que todo es creado por los robots y que la gente no trabaja porque se les da transporte y donde se les da todo, al final no tiene necesidad de acumular. ¿Acumular qué? Acumular lo que otros tienen que crear. Robots. Ok, pero ¿quién está cuidando esos robots? ¿Quién le está dando mantención? ¿Quién está cambiando a aquellos que se están deteriorando? ¿Quiénes actualizan los software? Y donde nadie paga nada, donde todo es gratis, mi conclusión es que la única forma de que todo sea gratis es que una parte de la sociedad esté siendo esclavizada. Entonces, ese es el punto. Hay una pequeña élite que está encima de la sociedad y que la dirige. Exacto. Y de hecho en este artículo la mujer habla de nuestra ciudad, y más adelante lo vamos a leer. Ella se siente muy mal por aquellos que no viven en esa ciudad. Por lo tanto, ella pertenece a una élite de personas que hacen lo mínimo y reciben el máximo. Entonces, avancemos en esto para que la gente sepa de lo que estamos hablando. Dice, comenzamos a transportarnos en una forma mucho más organizada y coordinada, cuando el transporte público se volvió más fácil, rápido y más conveniente que los autos. Ahora no puedo creer que hayamos convivido con la congestión vehicular sin mencionar la polución del aire por la combustión de combustible en los motores. ¿Qué estábamos pensando? Fíjate que ahí toca la vena ambientalista de todos, porque realmente en algún momento, aunque nosotros no creamos en el calentamiento global, decimos que es un proceso natural, de todas maneras, en algún momento uno dice, tenemos que cuidar la naturaleza. Entonces, fíjate, el marxismo cultural va enfocado a tocarte ciertos puntos álgidos para que tú digas, cónchale, ¿verdad? Pues sería bonito sin tanta polución, que estuviéramos todos los pajaritos cantando y todo. Pero, ¿eso a costa de qué? ¿Cómo lo vas a financiar? Ahí es cuando viene el problema económico. Exacto. Y mira, aquí dice, alguna vez utilizo mi bicicleta cuando voy a ver a algunos amigos. Disfruto del ejercicio. ¿Qué dice acá? Ok, disfruto del ejercicio montar bicicletas. Esto... ¿Sabes qué? Ahí hay una contradicción, ¿no? En ese artículo. Porque al principio dice, yo no tengo nada, pero dice, utilizo mi bicicleta. O sea, tiene una bicicleta. Y ya está gracioso, ¿no? Porque dentro del artículo, no sé si que incluye alguna forma como la propiedad privada está abolida para unos, pero para otros no. O sea, eso me lleva al libro la rebelión en la granja, ¿no? Todos los animales son iguales, pero unos son más iguales que otros. Ajá. Y eso también se ve en la sociedad actual, y eso se ve mucho, sobre todo en los grupos socialistas, ¿no? Se olvida, al final, cuando tú reemplazas un sistema, para los que han leído un poco la escuela, el Public Choice, la escuela de elección pública, cuando tú quitas a un monarca, por ejemplo, a un tirano, si no dejas a nadie ahí, llega el caos. Entonces, naturalmente, si se quiere reemplazar el caos por otro orden, va a tener que tomar el trono, digamos, otro tirano. Y de hecho la sociedad va a quedar más estable. En ese sentido, cuando tú dices, esta oligarquía capitalista, quien piensa solo en ellos, tiene que ser reemplazada por personas bondadosas del mundo del socialismo, del mundo de la izquierda, del mundo del progresismo, al final lo que termina pasando es que sacas, en la visión que ellos tienen, a un tirano para poner a otro.
Porque al final, como decía Lord Anton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Y nadie se salva de eso. Por eso es que es importante, como dicen ustedes, vigilar eternamente la libertad. Y por otro lado, vigilar atentamente aquellas señales totalitarias. Al final no somos ángeles, no hay nadie que sea ángel en este planeta. Y de algún modo toda esta utopía transforman a los líderes de esa utopía, transforman a quienes las viven en esta historia como personas increíbles que por razones que nunca explican son capaces de cargar con el peso de vivir así. Por ejemplo, en este caso, la autora que escribe acá, en su utopía, hasta el momento es magnífico. Ella puede vivir en esto. Y no, hasta el momento, a pesar de las contradicciones, yo no veo hasta el momento que haya un gran dolor de su parte. Por lo tanto, ella acepta esta utopía sin explicar mayormente el aspecto psicológico, el aspecto económico. Es claro, una idea de poleo. Sí, pero fíjate una cosa. Si nos ponemos a analizar y eso lo sabemos porque lo trajo al tapete Luis Carlos, pero es que esta señora, quien escribe, la escritora de esto, pertenece a una élite. Y pertenece a la élite que estaría destinada a regir sobre este mundo feliz que está escribiendo y a ser los privilegiados y los mayores beneficiarios de este mundo feliz. Ellos no van a ser esclavizados para ir a trabajar y a producir el pan que van a necesitar producir para regalárselo a las demás personas, porque ella está dentro de la élite, digamos, el cerebro central, el que está organizando, el que está velando de que este mundo feliz se mantenga y continúe. Entonces, lógico, en ese sentido, esta señora no tiene ningún miedo. ¿Okay? Mira, para ponerlo en contexto de nuestro auditor, especialmente de Chile, esta mujer de la que estamos hablando se llama Ida Auken, que es una política danesa, miembro del Partido Social Liberal de Dinamarca, que pertenece a la Internacional Liberal, que es una asociación que se fundó en 1947, a la cual pertenece el Partido Liberal de Chile, que es parte del Frente Amplio. El Frente Amplio es, digamos, un colectivo de partidos de izquierda, social liberales, y dentro de ellos se encuentran figuras para Rafael y para Luis que han contribuido enormemente y que están erosionando las bases democráticas del país. Sí. Si quiere agregar, Ignacio. Cabe destacar también que esas personas que conforman ese nuevo partido liberal que está dentro de esta agrupación que es el Frente Amplio, lo podríamos traducir no a un partido liberal, sin embargo que es simplemente un partido progresista. Es como lo que pasó en Estados Unidos o en Norteamérica en el siglo XX, ¿no? Llegó a la izquierda y simplemente se adueñó del concepto del liberalismo. We're the liberals. Entonces llega un momento en el cual Milton Friedman y Hayek dicen el peor error que pudimos haber cometido fue haber perdido el mismo concepto de liberales contra los oponentes. No, eso es un tema súper complicado y lo mismo que estaban conversando anteriormente que yo les quería comentar, sobre todo a las personas que nos están escuchando desde Chile, que mi reflexión al comienzo, lo que yo trato de hacer en sí es llamar la atención y tratar a las personas de abrirle los ojos cuando nosotros hablamos en el sentido de la restricción de los poderes del Estado para poder cuidar nuestros derechos fundamentales. Estos derechos a la libertad privada, a la vida, a la libertad de expresión, etc. Dices tú, en el cual lo que dice Lord Anton en que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, y eso es lo que nosotros buscamos, mantener al Estado o al Leviatán encerrado bajo 7 llaves, que es uno de los grandes problemas. Y mientras que estábamos hablando de esto mismo, para linkear un poco del artículo, hay un libro muy interesante, una novela muy cortita, que se llama Anthem, de Ayn Rand. Lo habíamos comentado con Luis anteriormente también. Y habla de estas mismas distopías, de lo mismo que se está hablando de la no existencia de la propiedad privada, o de los mismos todos felices, y de que tiene que haber esta élite, este grupo, ¿no? Que es el que controla y el que organiza cómo la sociedad se va a ir dando.
Entonces, en esta pequeña novela hay un capítulo que a mí me marca mucho, igual que en 1984 de Orwell. Hay un capítulo en el cual viven en una ciudad donde son todos iguales, donde no existe el yo, no existe el individualismo, solamente un pueblo colectivizado, ¿no? Y a estas personas que cometen el error tan grande de simplemente descubrir la electricidad, la cual estaba totalmente restringida. Lo único que tenían las personas era para poder verse en la noche eran las velas. Entonces lo llevan frente a un auditorio con un grupo de personas que, digamos, eran el Poder Judicial, y todas estas personas tenían nombres, y los nombres eran muy interesantes, que algunos nombres eran, por ejemplo, democracia, colectivo, ¿qué más? Hermanos, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llegan estas personas, que son los simples mortales, o simplemente simples individuos que no importan en una sociedad colectivista, es donde se generan los problemas, ¿no? Donde se trata de romper un status quo, que es lo que estamos viendo en este artículo, para que llegue alguien, algún individuo, a decir, no, a mí no me gusta cómo son las cosas, y ahí es donde realmente comienzan los problemas. Y estas mismas jerarquías que dicen ser eliminadas, no, la verdad es que nunca existieron. Y siempre existió una jerarquía, simplemente que no se ve, por esa hegemonía cultural, ese marxismo cultural, ¿no? Y de hecho, Rafael lo dijo bien. Okay. Adelante, Luis. Adelante. Yo quería hacer una breve reflexión de lo que dijo Ignacio. Ignacio trae unos libros que mencionan ese mismo tema, ¿no? Y que tienen bastante tiempo, que fueron escritos. ¿Qué ocurre? Nada de lo que ocurre en política o en la sociedad ocurre sin antes haber pasado previamente por la cultura. Entonces no solamente existen libros que hablan sobre este tema, sino que también existen películas, y a mí me gustan mucho las películas futuristas, distópicas, de ese tipo, porque abordan muy bien este tema. Una sociedad futurista, donde tiene una pequeña élite, el resto de la sociedad está esclavizada. Y como muy bien lo decía Ignacio, existen otros libros que mencionan esto. Y ya venían adelantando que esto iba a pasar. Como hacía muy bien en estos días el ejemplo Rafael. Esto ya viene diciendo, este es el camino que va a tomar la sociedad en el futuro, y es tanto así que estamos ahora en el 2020 y ya esto prácticamente es un hecho. Así es. Sigamos en esto. Entonces, a todo esto, este artículo, como dice Luis, está lleno de contradicciones. Realmente lleno de contradicciones. Disfruto el ejercicio y montar bicicleta. Esto como que toma el espíritu del viaje. Es gracioso ver cómo algunas cosas nunca pierden la emoción. Caminar, andar en bici, cocinar, dibujar y cultivar plantas. Tiene sentido y nos recuerda cómo nuestra cultura emergió en una estrecha relación con la naturaleza. Luego dice, los problemas medioambientales parecen haber quedado muy atrás. En nuestra ciudad no pagamos renta porque alguien más usa nuestro espacio libre cuando no lo necesitamos. Mi salón es una reunión de negocios y no es cuando no estoy ahí. ¿Qué les parece eso? No, una locura. Entonces, ¿qué? O sea... Por eso comienza a hablar de alojamiento. Ella ha hablado de alojamiento. Van a venir personas porque no estoy yo aquí. O sea, fíjate cómo es la abolición total de la propiedad privada. Recuerda, y de hecho, imagínate, para que... Uno de los 3 derechos naturales. Exacto. Pero para que, por ejemplo, esas personas lleguen a tu living a tener una reunión de negocio, ya saben que tú no vas a estar ese día. Por lo tanto, no hay espacio para la espontaneidad. Que es algo que tan humano. La propiedad privada no es solamente acumulación. La propiedad privada también te asegura, por ejemplo, tu vivienda, que es más bien una inversión porque tu vida invierte en tu privacidad.
en la casa, en nuestro hogar, nosotros estamos tranquilos, nosotros no tenemos conflictos con nuestros vecinos, no tenemos conflictos con nuestro alrededor, en la casa llegamos a descansar. La propiedad privada es un modo en la cual los seres humanos pueden realizar el concepto que para los liberales es muy importante, que es la paz. La propiedad privada, de algún modo, asegura el alcanzar la paz, porque de otros modos, cuando tú no posees nada, tú ves en los demás aquel objeto de deseo producido por otros, del cual tú te quieres hacer dueño. De ahí que viene esta idea de la guerra de todos contra todos. Cuando nadie posee nada, lo que es de otros me es propio y lo que es mío es de lo otro. Por lo tanto, lo que me es mío, lo que me es propio, es simplemente lo que yo puedo quitarle a los otros por la fuerza. Y fíjense que Hume, una de las cuestiones que dice su tratado, aquí lo voy a leer para que, quiero decirlo bien, en su tratado de naturaleza humana dice que las circunstancias con que nos enfrentamos los humanos son, lo primero, el interés propio, nuestra generosidad necesariamente limitada para con los demás, y 3, la escasez de recursos disponibles para satisfacer nuestras necesidades. Por lo tanto, no es posible ningún tipo de caridad, no es posible ningún tipo de, digamos, filantropía si es que primero yo no tengo algo para dar, si primero yo no tengo. Y déjenme decirle esto, yo hace muchos años leí, y de hecho vi un video de Osho, no sé si te ubican a Osho, el yogi. Él decía que, dando un ejemplo, si tú pones a un niño frente a la Mona Lisa y le hablas de la estética de la Mona Lisa, si ese niño no ha comido en 2 semanas, a él le vale que tenga la proporción áurea y la pintura y esto y lo otro. Él lo único que quiere es comerse ese cuadro. Entonces, todas las cuestiones superiores de las que nosotros hablamos pueden ser sujeto de debate y de análisis solamente cuando las cuestiones más elementales están cubiertas. Y una de las cuestiones más elementales es el hogar, la comida, manutención. Luego de eso, tú puedes empezar a hacer caridad. Imagínense que entonces que tú no tengas las cuestiones básicas cubiertas por ti mismo y el gobierno te obligue a hacer caridad. ¿Qué va a dar? Te están forzando a hacer caridad. Por lo tanto, es importante la propiedad en el sentido de que te ayuda a acumular aquellas cuestiones básicas que tú necesitas para luego satisfacer necesidades de orden superior, entre ellas la bondad, por ejemplo. Entonces, en nuestra ciudad no pagamos renta porque alguien más usa nuestro espacio libre cuando no lo necesitamos. Mi salón es usado para reunión de negocios cuando no estoy ahí. De vez en cuando decido cocinar para mí misma. Es decir, los equipos que necesitamos para hacerlo son enviados directamente a mi puerta en cuestión de minutos. Ya que el transporte se volvió gratis, ya no tenemos esas cosas guardadas en nuestras casas. Esa es otra contradicción, nuestras casas. Pero ¿cuáles casas si no tienes propiedad? Sí, y eso yo lo traduje literal. O sea, no, exactamente, pero fíjate lo siguiente, Francisco. Hemos estado discutiendo mucho sobre la propiedad privada, pero no hemos definido qué es la propiedad privada. Entonces es importante decirle a las personas que nos están viendo que la propiedad privada no es una casa, un carro o un salón de negocio, como lo dicen en el artículo. La propiedad privada es un concepto social. Un concepto social que parte del principio de que lo que es tuyo, aquello que obtuviste de manera lícita, producto de tu trabajo, y nadie puede hacerse de lo que es tuyo a menos que tú lo cedas de forma espontánea o en cambio o en troca de otra cosa que tú necesites. ¿Por qué ese concepto es importante de esa forma? Porque la propiedad privada existe desde la antigüedad, de las antiguas civilizaciones que eran comunidades nómadas. Y cuando estas comunidades decidieron asentarse en un determinado territorio, lo que determinó que era la propiedad era que si un determinado terreno lo trabajaba X persona, esa persona podía hacer para sí misma lo que los productos que sacase de la tierra y lo pudiese más adelante disponer de la forma que mejor decidiera. Entonces, ese concepto que ya está, digámoslo así, en nuestro ADN desde la antigüedad,
Ella sencillamente, la autora de este artículo, sencillamente lo abolió. Y ella dice, no, ya no es así. Pero no explica cómo es sustituido eso. O sea, cómo es que los productos que ella necesita para cocinar llegan a su casa en cuestiones de minutos o de segundos a la puerta de su casa, entre comillas. Sí, ¿cómo ocurre eso? O sea, ¿cuál es el proceso que está detrás de eso? Entonces, solamente eso se podría explicar, como tú muy bien lo dijiste, Francisco, esclavizando a otro grupo de personas. No hay otra manera. O sea que todos estos artículos y todas estas ideas son altamente científicas, como la utopía marxista. Que explica llegar ahí, pero una vez que llegas no sabes realmente cómo se ponen. Y de hecho, realmente, como tú bien lo dices, la propiedad privada simplemente son límites que se visibilizan, y al estar visibles esos límites, ellos evitan el conflicto. Por ejemplo, si entre nosotros no estuviésemos todos en un terreno y no sabemos cuándo comienza tu terreno, cuándo comienza el mío, yo voy a empezar a cosechar, o las vacas van a empezar a pasar a tu espacio y las tuyas al mío, y vamos a empezar a pelear, porque donde no hay límites claros, eso naturalmente crea conflicto. Lo que queremos es que las personas vivan lo más civilizadas posible, y si se les puede ayudar dando ciertas líneas, ciertas referencias, eso es útil para todos. Es simplemente evitar el conflicto. Entonces después dice, ¿para qué mantener para hacer? Oh, dale, ¿quieres decir algo? Adelante. Bueno, a mí me gustaría agregar algo sobre el concepto de la propiedad privada. Bueno, el padre del liberalismo, John Locke, en este libro que se lo recomiendo a todos, que quieren instruirse un poquito más en este tema, justamente habla de la propiedad privada en el sentido como uno de los derechos naturales. Y pone ejemplos básicos y ejemplos muy interesantes. Primero, hay un miedo, ya se generaba un miedo en esas épocas feudales del siglo XVII, en este nacimiento del liberalismo, ¿no?, de cara a la Revolución Gloriosa y a la Revolución Industrial, que decía cómo nosotros, este es el claro ejemplo de frutas, de manzanas que caen del árbol. O sea, entonces, si es que nosotros queremos la propiedad privada y vamos a ver un árbol, nosotros no podemos hacer de cuántas manzanas nosotros queramos. Y John Locke, en el mismo libro, él explica no, que es lo mismo que están hablando ustedes acerca del trabajo, del fruto del esfuerzo propio, ¿no? La propiedad privada, en este punto en particular, llegaba a ser la cantidad de manzanas que uno puede comer, la cantidad de manzanas que uno necesita. Esa es la propiedad privada en sí. Cuando no existe esta documentación o esta legalidad que nosotros conocemos hoy en día, es el mismo fruto del trabajo de una construcción de una casa en un terreno en el cual no existe soberanía todavía. Y en el futuro, una de las preocupaciones más importantes era este cambio, ¿no?, de la revolución industrial y la modernización. Y ahí él se adelantaba en el tiempo y decía que la propiedad privada, por supuesto que sí va a tener un concepto de acumulación de capital. Pero ¿de qué punto de vista eso para él era inmoral? Siendo que la propiedad privada era simplemente el fruto del esfuerzo del trabajo. Y independientemente de la que eso fuera, ¿no?, que es lo que llevamos conversando hace harto rato, es el fundamento de la tranquilidad de la vida de un individuo. Porque como decimos, lo que hemos estado leyendo en este artículo, ¿cómo nosotros podemos vivir? Si es que nosotros sabemos que la cama que nosotros usamos para dormir anoche va a estar usada por otra persona. Va a ser otro olor. Quizás qué fue lo que pasó en ese lugar, ¿no? Entonces, por eso la propiedad privada es tan importante. Sí, es cierto. Avancemos en este. Francisco, yo creo que avancemos ya hasta el final, porque por cuestiones de yo. Sí. De hecho, avancemos directamente al final para luego entrar unos minutos directamente a lo que es este gran reseteo y la Agenda 2020. Este, digamos, podría ser la introducción a este tema. Vamos a este último artículo, la última parte. Mi mayor preocupación, esto es lo que decía Ignacio, es toda esa gente que no vive en nuestra ciudad, a aquellos que perdimos en el camino, a aquellos que decidieron que era demasiado, toda esa tecnología, aquellos que se sintieron obsoletos e inútiles cuando los robots y la inteligencia artificial comenzaron a realizar la mayor parte de nuestros trabajos, aquellos que se molestaron con el sistema político y se volvieron contra él. Ellos viven una diferente clase de vida fuera de la ciudad, castas. Algunos han formado comunidades autosostenibles, otros solo viven en casas vacías y abandonadas del siglo XIX. De vez en cuando me molesta
le molesta mucho, el hecho de no tener real privacidad. No puedo ir a ningún lado sin ser grabada. Sé que en algún lado todo lo que hago, lo que pienso, lo que sueño es registrado. Solo espero que nadie lo use en mi contra. Esto recuerda a China. Decir lo mismo. Al final de todo, es una buena vida. Mira, fíjate la aceptación cuando uno se acostumbra a vivir en totalitarismo. Al final de todo, es una buena vida. Mucho mejor que la que íbamos llevando, donde se volvió evidente que no podíamos continuar con el mismo modelo de crecimiento. Teníamos todas esas terribles cosas sucediendo, y aquí la enumera: enfermedades producto de nuestro estilo de vida, cambio climático, crisis de refugiados, degradación ambiental, ciudades completamente congestionadas, contaminación del agua y el aire, conflictos sociales y falta de empleo. Perdimos muchas personas antes de darnos cuenta que podíamos hacer las cosas de manera muy distinta. Vamos a parar acá, compartir, y ya para entrar a los... Oh, no, aquí estoy equivocando. Ya, está bien. Ok, volvimos acá. Bueno, fíjate lo que te venía diciendo, haciendo la analogía con esta novela de Huxley, Mundo Feliz. Fíjate, acuérdate rápidamente, los protagonistas viajan por la zona de México, y ahí es donde se encuentran ese submundo de personas que no están siendo utilizadas de la manera adecuada como en su mundo feliz. Aquí ella lo está diciendo, existe un mundo paralelo, un sistema paralelo, ¿ok? Ya como que nos está diciendo quiénes son realmente los que van a cargar o los que van a ser esclavizados. Bueno, si a ti no te gusta estar aquí, tú vas a estar esclavizado y tú vas a estar denigrado, tú vas a estar marginado en otra zona. No vas a disfrutar de los beneficios. Entonces, tienes que aceptar que te graben hasta en el momento más privado de tu vida. ¿Ok? Otro paralelismo, me acuerdo también la película esta de Robin Williams, no sé si te acuerdas, que las personas le implantaban un chip en el cerebro al nacer, y entonces todo quedaba grabado, todo, y él era el que se encargaba de borrar las partes pecaminosas para cuando muriera la persona solamente colocar la parte bonita. Sí. Entonces, ok, prácticamente igual, o sea, te van a estar viendo todo, la privacidad no va a existir, pero eso sí, vamos a estar felices porque vamos a cuidar el ambiente, vamos a tener todo gratuito. Una mentira que es difícil de creer. Le voy a llamar la atención a un punto, una frase que tú resaltaste, Francisco, que es modelo de crecimiento. Y eso va, digamos, en paralelo con la Agenda 2030 de la ONU, que ellos plantean un capitalismo sustentable. Entonces, que es un nombre que no significa el capitalismo, por lo menos que nosotros, en el cual nosotros creemos. Pero cuando ellos plantean lo del modelo de crecimiento, es esto que hemos venido conversando, del gran reset. Es un cambio de modelo porque se plantea que el modelo actual es insustentable y el nuevo modelo sí lo va a hacer. Cierto, de hecho, muchas de las cosas que en este artículo se hablan, nos saltamos una parte, básicamente ella dice que muchas cuestiones, de hecho no es en este artículo, me equivoqué, es en un podcast yo escuché que hablan de que esta agenda, el Grand Reset, sumado a la Agenda 2030, lo que va a intentar hacer es sacar a la gente de la pobreza. No lo ha hecho el libre mercado, no lo ha hecho en gran cantidad del capitalismo. Disminuir la desigualdad, pese a todo, no lo ha hecho. La gente en estratos que están más pobres no son más iguales. Aumentar, disminuir la muerte, lactancia, disminuir la muerte de las mujeres, disminuir la muerte en general, en average. No lo ha hecho hasta el momento un tema como jamás se había hecho antes. Y un largo etcétera que tú dices cuando escuchas esto, es que acaso los tipos no han leído historia, no han visto
los mínimos indicadores de que todas esas cuestiones que ellos dicen que se van a hacer si se implementa esta Agenda 2030 ya se ha hecho en gran parte. Y hay una explicación razonable para eso. Y ellos insisten o quieren hacerle creer a la gente, y esto es el discurso que pasa en Chile también, que nada bueno se ha hecho. Es decir, cuando tú tomas una posición en que nada bueno se ha hecho, que hay todo un mundo por hacer, básicamente nada te impide que una vez que ellos apliquen esa agenda, 40 años después, vuelvan a decir, mira, es que nada se ha hecho, entonces hay que aplicar una agenda aún más profunda. Entonces, cuando tú siempre omites, cuando tú siempre niegas que nada se ha hecho, que nada bueno se ha hecho, eso siempre te da cancha para profundizar y para seguir profundizando. ¿Cuál es el límite? No sabemos. Mira, hay algo que me gustaría agregar de uno de los videos que tú creo que me enviaste ayer, y es una frase que a mí me caló profundamente por lo mismo que hemos estado conversando, y por esta arrogancia rancia, decimos nosotros en Chile, en el sentido de la planificación en el futuro, y como ellos creen tener ese conocimiento, ¿no es cierto?, que ve hacia el futuro de ver cómo son las cosas, y es así, en el mismo video. Es imperativo, y esto no recuerdo quién lo dijo, pero lo vamos a dejar ahí en una de las notas. Dice, es imperativo que repasemos, reconstruyamos, rediseñemos y todo lo que tiene que ver con rehacer nuestro mundo y de la forma en la que hacemos las cosas. Las bases de lo que decía este tipo, ¿no es cierto?, son supuestamente la construcción de este mundo que necesitamos. Entonces, al fin y al cabo, con este Big Reset, ¿no es cierto?, nos están diciendo que de otra manera, ¿no es cierto?, como nosotros lo conocimos en algún momento quizás con con el marxismo clásico o el marxismo-leninismo, de ese cambio de la dialéctica histórica para llegar a la utopía, ¿no es cierto?, de este paraíso de la dictadura del proletariado, ¿no?, pero en este sentido de otra forma. Y cabe recalcar que son estas palabras de moda, ¿no?, la sustentabilidad y alinearse con las agendas de la ONU en el sentido de la inclusión, del control de la natalidad y de todas estas otras cosas que estábamos conversando. A mí me parece espeluznante de una forma u de otra. No sé si le interesaría, ya para irte cerrando y para dejar esta primera introducción linkeada a otra reunión que podamos tener, donde ya nos directamente trabajemos sobre qué es el Great Reset y cuál es la Agenda 2030. Si pudiésemos explicar brevemente qué es The Great Reset. No sé, Luis, si te gustaría hablar de esto. Explicar. Eso era lo que antes se conocía como el nuevo orden mundial. Lo que pasa es que este tipo de personas siempre va cambiando las palabras, ¿no? Van agregando un nuevo significante a las palabras. O sea, las palabras a veces tienen el mismo significado, pero el significante lo van cambiando. Es una manipulación del lenguaje, ¿no? Este gran reset, que como ellos lo plantean, básicamente olvidar, como ustedes lo han planteado, olvidar todo el conocimiento que hemos acumulado a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, siglos, y comenzar de cero, otra vez de cero, pero básicamente, como lo describe el artículo, fundamentado en una especie de ingeniería social, ¿no? Es muy difícil, por lo menos para nosotros, eso ha quedado claro a lo largo de este video, y es algo muy difícil de plantearlo si no tienes por lo menos una élite dentro de esa sociedad que va a ser quien la va a dirigir. Ellos plantean, en conjunto con la Agenda 2030, unas metas para cada uno de los países de sustentabilidad, sistema agrícola sustentable, sistema pecuario sustentable, medicina y salud sustentable, y así con cada cosa, ¿no? Como siempre con ese adjetivo. Y para cumplir con esas determinadas metas, estos países van a tener que asumir deudas, principalmente con los fondos financieros internacionales. Y eso va a crear una serie de crisis económicas en estos países, lo que va a hacer que un pequeño grupo termine transnacional
porque sería básicamente el fin de las naciones. Se perdería ese concepto de soberanía. Estos pequeños grupos terminarían controlando el resto de los países y todo lo que se produce, todo eso. Es básicamente dividiría a la sociedad en dos clases: la pequeña clase aristocrática, que es la que dirige, que es esa sociedad donde la autora del artículo que acabamos de leer se ubica, y la sociedad, digamos, pobre, que es la que sostiene la sociedad, que es esclavizada, obviamente, y que es la que sostiene esa pequeña élite. Sí, y si, ya como para cerrar, mira, si te fijas acá, lo que les compartí, ellos utilizan la crisis del COVID y culpan al COVID de todos los problemas educacionales, de todos los problemas económicos, de la equidad, de la ecosistencia, y dicen, bueno, lo culpan de todo. Y en uno de los videos que podríamos poner la siguiente vez, es constantemente usado el COVID como el momento coyuntural, que si no se aprovecha esto no va a volver a pasar nunca más. Entonces uno se explica, podría llevarse a cabo este gran reset si es que el COVID no fuera puesto en la esfera pública como prácticamente como si fuera la peste española. La salvación. Si fuera lo peor que le ha pasado a la humanidad, cuando sabemos, por datos empíricos, que no ha sido así. Pero en la narrativa es que el COVID llegó a destruir a la humanidad. Y si no hacemos algo, ahora ya, no puede ser mañana, tiene que ser ya, no vamos a tener otra oportunidad. Obviamente esto ya entramos en conspiraciones y la idea es ser lo más riguroso posible y riguroso. pero Francisco, fíjate una cosa, yo creo que tiene mucha lógica lo que tú estás planteando. O sea, ¿qué sucede? Tú tienes dos maneras de aplicar este tipo de cambio, ¿okay? Uno, por persuasión, es decir, convencer a las personas, y segundo, de manera armada, de manera drástica. De manera armada no lo van a hacer porque estemos claros que ya estamos en un nivel del mundo en que es muy difícil que se emprenda. No, vemos que es difícil en Venezuela. En Venezuela es difícil que venga una ayuda internacional militar. Ahora imagínate para la implementación de esto a nivel mundial. Sería algo prácticamente napoleónico, titánico, total y prácticamente imposible hacerlo de manera armada. Entonces, ¿qué te queda? La persuasión. Tú tienes dos grupos de personas. Primero, la que ya persuadiste, que son los comunistas, socialistas, digamos, natos, ¿ok? Los que ya creen en esto y los que ya están haciendo sus agendas, los que ya están haciendo todo. Pero tienes el segundo grupo que no cree en esto, que no confía en esto. Entonces, ¿cómo puedes disminuir ese segundo grupo? Por medio del miedo. Que creas un pánico que va por el COVID y van a decir, coño, sí, necesitamos algo, ¿ok? Necesitamos cambiar las cosas. No, pues, no, si no estuviera el COVID, pues no, de repente yo no apoyaría esto, pero fíjate, con el COVID pues necesitamos hacer algunos cambios, porque te inocularon el miedo, el pavor, el temor a algo que realmente, como tú has dicho, empíricamente no es tan grave como otras cosas, ¿ok? Dicho sea de paso para la audiencia, de los 4 que estamos aquí, dos sufrimos de COVID y estamos tranquilamente, ¿ok? Entonces, sabemos que tampoco es que es imposible de superarlo. Exacto. Bueno, chicos, hoy día nos metimos en la psicología de todo esto, de una de las personas que podríamos decir que hoy día analizamos psicológicamente lo que está atrás sustancialmente en lo que se intenta impulsar. Lo vimos en el texto, que a todo esto vamos a dejar el link y voy a tratar de, no sé cómo, de dejarle también la traducción. Creo que la voy a simplemente pegar ahí en la descripción y esa va a ser la traducción
Puedes colocarlo en la descripción o puedes crear un comentario y lo colocas en el comentario. Sí, lo voy a dejar así. Y ya yo creo que necesitamos ya la próxima vez meternos directamente en lo que es la Agenda 2030 con ejemplos, cómo se está desarrollando, porque ya se está desarrollando. No estamos hablando de algo que es en el futuro. 2030 vamos a llegar, ya se está trabajando para llegar al 2030. Y también ir directamente ya qué es lo que es realmente The Great Reset. Así que nada, los dejo invitado que nos sintonicen la próxima vez. Y 20 segundos, si alguien quiere decir algo. Luis, te veo con cara de que quieres decir algo. No, solamente quería complementar una cosa de lo que estaba comentando Rafael. Las personas que están llevando a cabo este plan tienen una cosa que generalmente quienes defendemos la libertad no tenemos, que es paciencia. Esos son planes que se llevan a cabo por décadas. Y generalmente nosotros, y eso es algo muy desafortunado, quienes defendemos la libertad no tenemos eso. Yo creo que es una cosa que nosotros tenemos que trabajar. Y lo que decía Rafael, ciertamente puede ser por la vía de la persuasión, puede ser por la violencia, pero también puede ser por coerción, o puede ser las tres al mismo tiempo. Entonces, dependiendo del momento histórico, tú podrías usar una o podrías usar otra. Realmente es un tema un poco, la implementación va a ser un poco compleja dependiendo del país donde se va a hacer. Eso ya es otro tema para otro video que podríamos discutir más adelante. Así es. ¿Alguien más? Yo creo que ya estamos entonces, chicos. Muchas gracias por sintonizarnos y los esperamos en el próximo episodio. Y bueno, un abrazo a Humberto, que hoy día no pudo acompañarnos, pero seguramente en el siguiente capítulo sí estará. Adiós.